¿Qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos con el diputado José Alejandro Domínguez Domínguez. Diputado, cuéntenos cómo fue este proceso electoral que vivió para llegar aquí a esta legislatura. Mira, fue un proceso electoral interesante, obviamente, como fue en todo el país. Yo tengo ya más de 20 años militando en el PRI y he tenido la oportunidad de participar en diversas campañas. Esta tenía un significado distinto, ¿no? A partir de la circunstancia de Iguala, a partir de varias circunstancias que se presentaron en el país, la sociedad está escéptica de nosotros los políticos. La sociedad está cansada, hay que decirlo. Y había que innovar, había que entrar a un proceso donde presentáramos propuestas claras, objetivas, precisas, pero sobre todo trabajar del lado de la ciudadanía. Eso fue lo que planteamos, logramos un triunfo importante, cerca de 12,000 votos de ventaja respecto de nuestra competidora, pero esto nos lleva al compromiso pues de trabajar cerca de la comunidad y trabajar cerca de quienes habitan la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo es que logra esto competir en esto y en estos votos? ¿Cómo es lo que lo logra con el apoyo de los chihuahuenses? Establecimos varias estrategias. La primera, hacer propuestas claras en el tema de seguridad, en el tema de empleo, en el tema de mejora del salario, desde luego, y en el tema de una parte que tiene que ver con la forma de vincularnos con la sociedad. Nosotros creamos 314 comités vecinales, que les denomino yo comités de enlace legislativo. Con ellos trabajamos de manera permanente en sus gestiones, en sus necesidades, en sus planteamientos, pero aparte creamos un comité ciudadano de evaluación de mi trabajo legislativo. Comité ciudadano en el que participa la licenciada Mónica Naira, que es notario público en Chihuahua, el ingeniero Ignacio Manjarres Ayub, que es expresidente de Coparmex, un maestro universitario como que del licenciado Ricardo Rodríguez Lugo, y una presidenta de una asociación civil que se llama Paz y Convivencia Ciudadana, que se llama Cecilia Olivares. Ellos generaron una métrica que en estos días se va a dar a conocer de cómo van a estar evaluando mi trabajo legislativo. Aunado a ello, ofrecimos tener una oficina móvil de gestión, de cercanía, que habremos de inaugurar el próximo fin de semana, con la finalidad de estar muy vinculados con la comunidad. Eso nos dio resultado, ya hemos estado trabajando con los vecinos en los planteamientos que nos hacen. ¿Qué le interesa a una persona? A una persona no le interesa una ley, no te reclama una ley cuando le toca la puerta de su casa. Te reclama el alumbrado público, la pavimentación, su parque, la escuela, social, la gestión social. Entonces, y lamentablemente eso no lo hace un diputado. Entonces tiene uno esa complicación de tener una capacidad de gestión para resolver la problemática, pero también por conducto de la ley, darle respuesta a la generalidad de la gente. Yo creo que ese es el gran reto y eso fue lo que materializamos en la propuesta y eso nos permitió ganar la elección en el pasado proceso, ¿no? Entonces podemos decir que es una alianza social, un compromiso social que se tiene. Hicimos una vinculación ciudadana fundamental que nos permitió obtener el triunfo electoral y es algo a lo que yo le he venido apostando desde tiempo atrás. Yo fui diputado local. Como diputado local presenté una iniciativa para que el trabajo legislativo tuviera indicadores de medición del desempeño. Yo soy un convencido de que es junto con la sociedad, no del lado de las... No, junto con la sociedad, no nada más de su lado, sino junto con ellos ir construyendo políticas públicas que sean eficaces para el Estado mexicano. Y eso fue lo que logramos y eso fue lo que nos permitió obtener el triunfo. ¿Qué hay detrás de usted? Una familia, obviamente. Yo tengo 40 años de edad. Soy padre de familia, tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 23, una hija de 16 y una hija de 13. Si echan números rápido, pues fui papá muy joven, fui papá a los 17 años. Y desde entonces he ido consolidando una familia. Con mi esposa Rosalinda he logrado consolidar un matrimonio estable, con nuestro patrimonio, con nuestra posibilidad de crecimiento profesional, con mis padres, con mis hermanos, pero también con una carrera política donde se ha forjado el interior del PRI. Yo soy militante del PRI, insisto, de más de 20 años, ya 22 años militando en el PRI, y eso me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos actores políticos en el Estado. Yo he tenido la fortuna de haber trabajado en 1998, cuando salí de la universidad, fui candidato a diputado local suplente, en 5º año de la carrera, siendo candidato al gobierno Patricio Martínez, hoy senador de la República. Después entré al Congreso del Estado como asesor del grupo parlamentario del PRI. En el 98, en el 2001 fui candidato a regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, fui regidor del 2001 al 2004, con un previo que asumí 3 meses como diputado local antes de entrar en funciones como regidor. Tuve la fortuna de ser presidente del Comité Municipal del PRI en la capital del estado de Chihuahua, del 2001 al 2004, y eso me permitió en el 2004 vincularme también muy bien con quien fue el aspirante al gobierno del estado de Chihuahua, el licenciado José Reyes Baeza, hoy director del ISSSTE, y me permitió trabajar con él en su sexenio como director jurídico de la Secretaría de Economía. Muchos me dicen, ¿qué hacías tú en la Secretaría de Economía si fundamentalmente tu trabajo era el área social? Pues yo agradezco la oportunidad que me dio la Secretaría de Economía porque me permitió conocer cuestiones para la generación de empleo, me permitió conocer
todo el esquema para ir generando los clústeres económicos en Chihuahua, para ir generando la posibilidad de inversiones de alto valor agregado, como la industria aeroespacial, por ejemplo. Y esto me permitió dar otro brinco y me permitió también estudiar una maestría en administración pública en ese tiempo. Tuve la oportunidad de coordinar algunas campañas electorales. En el 2006, cuando nos fue muy mal electoralmente al PRI, fui candidato a diputado federal suplente. Y bueno, no tuvimos el triunfo. Y es en 2009 cuando coordino una campaña de diputado federal por el 8º distrito, se gana el proceso, y en el 2010 hoy me da el partido, junto con el candidato al gobierno, Liceo César Duarte, la oportunidad de ser candidato a diputado local. Gano la elección, distrito complicado, competido. Solamente en esa distritación 2 priistas lo hemos ganado. Y bueno, yo he sido el que más votos ha sacado y el que más ventaja electoral ha sacado en ese distrito cuando estaba acomodado geográficamente como estaba antes, pues. Sí. Llego al Congreso y en el Congreso, ustedes saben, había una circunstancia muy complicada en Chihuahua de inseguridad. Los balazos estaban un día sí y otro también en las calles de Chihuahua. Yo comparo mi campaña del 2010 con mi campaña del 2015, y la campaña del 2010, las últimas 2 semanas las hice con un guardia de seguridad. Esta la hice sin guardia de seguridad, porque hay un contraste en el cambio que se ha tenido. Sí. El Congreso, los diputados, la Junta de Coordinación Parlamentaria, que se llama el Congreso Local de Chihuahua, me designa como presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Entonces, bueno, me tocó materializar en Chihuahua, junto con el gobierno estatal, junto con el Poder Judicial, junto con mis compañeros diputados, todas las reformas que se hicieron en Chihuahua para llegar a la condición de tranquilidad que tenemos el día de hoy. Reformas importantes, reformas trascendentes, que nos permitieron avanzar. Y bueno, tuve la oportunidad al término de la legislatura en el 2013 de que mis compañeros de partido a nivel estatal me eligieran como presidente del comité directivo estatal de mi partido en el estado. Tuve la oportunidad por 1 año y 5 meses de ser presidente del comité directivo estatal. Me permitió recorrer todo el estado, conocer toda su geografía, platicar con la militancia, ver las necesidades del estado. Y esto también me da una posibilidad de empujar los proyectos de carácter estatal. Hoy, de enero para acá, tengo la oportunidad de haber sido candidato a diputado federal, y agradezco a mis compañeros la oportunidad que me brindaron para ser el coordinador de todos ellos, más que un coordinador, un facilitador del trabajo legislativo de los diputados federales por Chihuahua. Sin duda una larga trayectoria, la que nos ha descrito en estos minutos. Yo creo que su familia está orgullosa, fue lo primero que mencionó, ¿no? Que hay detrás de usted, antes de toda la política, de todos los cargos desempeñados anteriormente. Y comentaba acerca del cargo que ocupó en seguridad pública cuando soltó Chihuahua. Pues se tiene todavía aquí en el Distrito Federal esa imagen, ¿no? De que es un poco violento. ¿Qué pasa es recomendable ahorita visitar Chihuahua? Claro que es recomendable visitar Chihuahua, yo los invito a que vayan a Chihuahua. Te pongo ejemplos. Ciudad Juárez tenía, en la época más difícil, 2009-2010, hasta 400 homicidios al mes. Hoy no llegamos ni al 10% de esa cantidad. 20, 25, siguen siendo algunos, pero no las cantidades que teníamos. Veníamos de una estrategia de seguridad, de combate a la seguridad, donde era llevar a todo el bulto, valga la expresión, de policía federal, policía y todos los militares. Nosotros llegamos a tener en Ciudad Juárez más de 10,000 elementos entre ejército mexicano y policías federales, y la delincuencia no disminuía, al contrario, había extorsión, había secuestro, había homicidios. Hoy tenemos 2 años sin un solo secuestro. Tenemos una tasa de homicidios mucho menor a los 30 homicidios por mes. Siguen siendo algunos, insisto, pero no son los 400 que teníamos. Hoy tenemos un Juárez que tiene pleno empleo. Tenemos sobredemanda de empleo en Ciudad Juárez, que no teníamos en aquel momento. Hoy tenemos una capital, un estado de Chihuahua donde se puede transitar por sus carreteras. Yo fui 1 año, 6 meses presidente del partido y siempre me trasladé por camioneta en las carreteras del estado de Chihuahua. Yo creo que hemos solucionado parte de nuestro problema. Seguimos teniendo problemas. Un estado como toda la frontera. Los estados fronterizos estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y ese es un problema que se nos presenta a nosotros. Entonces, estoy convencido que este avance se ha logrado gracias a qué? Gracias a que se trabajó en una especie de blindaje en consolidar la educación. Sigo impulsando, que fui diputado local y he estado cerca del gobernador del estado como diputado local para impulsar estas políticas públicas. Impulsamos un modelo educativo con 13 universidades tecnológicas distribuidas en todo el territorio estatal, con el crecimiento de los colegios de bachilleres. Tú antes de la ciudad de Chihuahua, que es la capital del estado, a Bayesa, tú haces 5 horas
Y si un joven de Valleza quería ir al colegio de bachilleres, tendría que ir hasta la capital o a la prepa a Parral. Hoy tiene un colegio de bachilleres en Valleza. Entonces me parece que el acercar la educación es un tema importante para poder blindar a nuestros jóvenes y que no anden pensando en otra cosa más que mejor en ir a la escuela. Así es. Nos da la posibilidad en haber descentralizado, valga la expresión, las dos principales universidades, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sedes en Parral, con sedes en Cuauhtémoc, que son puntos estratégicos para que los demás municipios puedan confluir. Es un tema importante de avances que se tienen, que nos permitieron también disminuir el tema de la inseguridad. El haber controlado los centros penitenciarios es un tema que no es cosa menor. La inseguridad o la seguridad, más que todo, tiene 4 ejes: prevención, investigación, administración de justicia y los centros de reinserción social, que son los penales. En el tema de reinserción social, que es el último eslabón, a veces nadie lo cuida. O sea, están ahí en la cárcel, no pasa nada, y no, se convierte en lugares donde se extorsiona a la gente. Nosotros logramos apoyos del Plan Mérida directos para poder tener inhibidores de señal, para que desde una cárcel de Chihuahua no se extorsione en otra parte del país. Eso sucede ya. Somos el único estado en el país y somos los únicos en Latinoamérica que estamos certificados por una asociación estadounidense de correccionales. Somos los únicos. El día de mañana, miércoles, el estado de Chihuahua recibe un premio por ser en una competencia que se hizo con Suiza y con Noruega, y logramos el premio nosotros por las cárceles certificadas de primer mundo que tenemos en Chihuahua. Y no se debió más que a control, más que a mano firme. Eso también nos permitió sacar de los penales del Fuero Común 936 reos del Fuero Federal, que eran los que nos contaminaban el tema. Tuvimos que hacer eso, y bien dice el gobernador Duarte dice: si no podemos controlar a los que están dentro, mucho menos vamos a poder controlar a los que están afuera. Ese es un tema que también es importante, que nos permitió abatir el tema de inseguridad. El otro tema que tiene que ver, a partir de la educación, el tema de los centros penitenciarios, el otro que es importante es el poder potenciar el desarrollo regional. No todo se ubicó en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Se hicieron obras de infraestructura para que todas las cabeceras municipales estuvieran comunicadas. Se hicieron obras de infraestructura en materia de salud para poder garantizar el acceso a la salud a partir de centros de atención a la salud en los 67 municipios del estado. Nosotros tenemos 88, si la memoria no me falla, centros de rehabilitación. Cuando una persona tiene la necesidad por alguna fractura, alguna lesión, acudir a un terapeuta para poder atender un problema de movilidad que tiene en su cuerpo. Tenemos esa parte que también es importante. Yo creo que el Estado ha cifrado el proyecto de blindaje y desde luego en mejorar el sistema de justicia penal, ¿no? Somos de los primeros que entró en el tema del sistema penal acusatorio. Le hicimos modificaciones, 229 modificaciones al sistema de justicia en Chihuahua, y eso nos permitió evitar puertas giratorias. ¿Qué significa esto? Que una persona entraba, duraba 2 días y luego salía porque la ley se lo permitía. Nosotros tenemos un blindaje en ese sentido y somos el único estado en el país que tiene juicios orales en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en materia penal. ¿Cuál es entonces el compromiso social, usted como diputado, para los chihuahuenses y para los mexicanos como tal? El compromiso es empujar las necesidades de los chihuahuenses a la solución a la solución de las mismas, ¿no? ¿Cómo? A partir de propuestas que sean reales, objetivas, no disparos a la luna, que eso nunca van a llegar. Yo creo que lo importante es plantear propuestas que sean realizables, que estén en la cancha de nosotros también, y también cuidar que en el tema macro del país, cuidar el tema de la economía de la gente. La gente necesita mejorar su economía. Tenemos que, como ya lo hizo el Senado, desindexar el salario mínimo a las multas y a todo este tema que está ligado, para poder entrar a una reforma que nos permita mejorar el ingreso de la gente. Eso es lo que tenemos que trabajar de manera decidida, de manera firme, y también los actores políticos tenemos que trabajar con mayor transparencia. Sin duda creo que esta legislatura es un poco más abierta, cambiando el panorama que se tenía con las anteriores legislaturas, el cual se pensaba que los legisladores eran muy cerrados, ¿no? Incluso para entrar aquí. Creo que lo que nos acaba de proponer es ya una cercanía como tal con los ciudadanos y hace un cambio de paradigmas totalmente con la población, ¿no es así? Yo sigo sosteniendo que los políticos o cambiamos o nos cambian. Así es. Cambiamos nuestra forma de ser o de actuar, o la gente nos va a cambiar, no necesariamente por otros políticos, nos puede cambiar por otras formas de expresión que no necesariamente son las de la vía política, y nosotros tenemos que cuidar eso.
Tenemos que cambiar para que queremos cambien, eso lo he venido diciendo muchas veces. Y hay que cambiar de actitud, de forma de ser, de forma de plantearnos, de actuar con transparencia y de plantear lo que sí se puede hacer. Y a partir de eso poderle hacer y generar confianza a la gente. ¿Cuál sería el reto ahorita para el PRI como tal? Desde luego el reto que tenemos como partido, desde luego es darle mayor crecimiento al país. Colaborar con el presidente Enrique Peña Nieto para que las reformas estructurales se vean reflejadas no solo en el discurso, sino también en los hechos en beneficio de la gente. Que la luz y el gas verdaderamente lleguen más baratos a la economía y que permitan eso hacer regiones más competitivas. Que las reformas se sientan, valga la expresión, y es una tarea que tenemos que hacer los funcionarios del gobierno y los diputados del PRI. ¿Por qué? Porque nosotros somos colaboradores del presidente, no podemos negarlo, no vamos a esconder, porque el presidente es emanado de nuestro partido. Entonces vamos a respaldar al presidente, es un gran reto que tenemos. Y en el tema electoral tenemos el gran reto, todos los partidos políticos en general, de convencer de manera distinta a la gente. Insisto, con transparencia, hablando claro, siendo precisos en nuestros planteamientos y cuidando el tema del ejercicio del gasto público. Y bueno, regresando un poco a su trayectoria, ¿cómo es que se interesa por participar en la política? El día de hoy la juventud sin duda ha pues perdido esa imagen de la política y la toman muy diferente. ¿Cómo es que yo siempre he sido muy inquieto. Desde que estaba en la primaria, fui presidente de los alumnos en la primaria, siempre practiqué el deporte en aquel entonces, hoy no lo practico tanto, pues soy más cachetón, pero creo que esta parte de participar en política, lo hice en la primaria, te insisto, fui presidente de los alumnos en el bachilleres, participé en la política en la universidad, y desde muy joven siempre me gustó el andar liderando grupos, el participar en la comunidad, el andar solucionando problemas. Fui coordinador de grupos religiosos de jóvenes, 6 años, hablando de temas de cuestión humana, del mejoramiento de la persona, de cómo podemos salir adelante como seres humanos. Entonces yo creo que eso es parte pues de la formación que he tenido. En mi casa nadie se dedica a la política. Mi papá no es político, mi papá es comerciante, mi mamá es ama de casa. Y bueno, con ese ejemplo de trabajo y de lucha que yo provengo de la cultura del esfuerzo, mis padres tuvieron la oportunidad de estudiar hasta el 6º año de primaria. Entonces ellos con esfuerzo nos dieron carrera a mí y a mis 2 hermanos. Entonces eso me empujó pues a tomar la política como una profesión al servicio de la gente, una profesión al servicio de los ciudadanos, y así es como he tomado el rumbo en estos años de actividad partidaria. ¿Qué es lo que dice su familia ahora que ya es diputado federal? Bueno, algunos pensaban que, pues no pensaban pues que yo fuera a llegar a esta posición. Obviamente es un tema que da gusto, que da agradecimiento, obviamente genera a veces una cierta distancia en la familia porque pues estás tú aquí y ellos están en Chihuahua. A veces ese tema complica cuando tú siempre has sido alguien muy cercano a tu familia y siempre has estado con tu familia, que sales, que vas, que vienes, que entras, sales. A veces es complicado para la familia, siempre. Pero bueno, siempre yo he contado con el respaldo de mis padres, de mi esposa, de mis hijos y bueno, de mis hermanos obviamente, de mi suegro. Mi esposa es hija única, entonces yo cuento con ese respaldo, ese blindaje de familia que me permite andar a gusto trabajando con la gente, ofreciendo lo poco, lo mucho que pueda saber, ofreciéndolo con tranquilidad, con humildad. Mi padre dice que más vale la humildad que la soberbia, y yo creo firmemente en ese dicho, y quiero hacerlo un hecho de vida, ¿no? El que podamos ser tranquilos, humildes, porque al final de cuentas somos ciudadanos. Estos espacios de representación popular son transitorios, duran 3 años. Aunque hay posibilidad de reelección, no ahorita, que yo no puedo reelegirme como diputado, está prohibido, pero los siguientes se lo podrán hacer, pero tampoco duran toda la vida, Y uno tiene aquí que venir a servir a los ciudadanos y a ser amigos en la medida de lo posible. Finalmente, ¿algún mensaje que quiera mandar hacia el público que necesita? Yo agradecer la oportunidad, decirle a los mexicanos, a los chihuahuenses, que el compromiso es firme, el compromiso es serio, que tenemos que darle viabilidad a este país, que tenemos que seguirlo haciendo crecer, y que tenemos que buscar en la medida de lo posible el que México se catapulte como una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Ese debe ser el reto. ¿Que no es fácil? No es fácil, pero creo que si trabajamos en unidad lo podemos lograr. Gracias. 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 A usted.